El Señor me lo bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este hermoso día. Recordar a cada uno de ustedes que Dios continúa haciendo milagros, que Dios continúa teniendo el control de la iglesia, que Dios continúa haciendo misericordia cada día, que Dios nos ama aún cada día más, que Dios está, como dice, pendiente de cada uno de nosotros, que Dios está proveyendo todo lo necesario en nosotros, pero nosotros tenemos que clamar por misericordia. Porque dice el Señor que nosotros tenemos que pedir las peticiones, nosotros tenemos que venir ante Él y suplicarle. Que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar. Padre maravilloso, Padre eterno, te alabo y te glorifico, Señor. Gracias, Señor, Padre mío, porque tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios, Señor, que no ha perdido ninguna batalla. El Dios de amor, el Dios de la justicia, oh Señor, el Dios, Padre maravilloso, que aún, oh Señor, Padre mío, continuando teniendo misericordia, aunque nosotros somos infieles. Tú sigues siendo fiel, Padre, aunque nosotros no seamos justos, tú sigues siendo justo. Señor, Padre, aunque nosotros no seamos santos, tú eres santo, santo, santo. Padre, aunque nosotros seamos egoístas, Señor, Padre, tu misericordia es nueva cada día. Oh Señor, te amamos y te glorificamos. Oh Señor, Padre, clamamos por un milagro. Clamamos, oh Señor, Padre, porque la nueva iglesia, nueva visión, oh Señor, se restaure. Porque la iglesia, nueva visión, oh Señor, Padre maravilloso, que ese milagro que toda la iglesia estamos clamando, que toda la iglesia está clamando por nuestro hermano Víctor, Padre, que él salga victorioso, que él salga, oh Señor, Padre, alabándote, glorificando y levantando la bandera. Es el Jehová Nise, Jehová, Padre maravilloso. Tú eres el que guía, tú eres el que transforma y tú eres el que tiene la vida y la muerte en tus manos. Padre, bendice a cada uno de nosotros. Bendice, oh Señor, a cada hermano, a cada persona que nos esté escuchando, donde nos está escuchando. Padre, bendice su corazón, bendice su vida, oh Señor. Si hay necesidad, Padre maravilloso, económica, provee, oh Señor. Si hay alguna enfermedad, sana, Padre maravilloso. Si hay alguna persona, oh Señor, que se encuentre en tribulación, en prueba, en angustia, que clame al Cristo de la gloria, que nunca ha perdido una victoria, que clame con poder, que clame con sabiduría, como dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Oh pueblo maravilloso, Señor, tu palabra dice que nosotros tenemos que clamarte a ti, pero clamar a voz en cuello, Señor, Padre, gritar, Padre, pedir misericordia, pedir socorro, porque tu palabra dice que mi socorro viene de ti. Oh Jehová de los ejércitos, te alabo y te glorifico, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Estuve leyendo una historia maravillosa que me impactó y me hizo llorar. Había en la jungla del Perú, habían unos esclavos, unas personas que estaban esclavizados, los habían capturado, los habían tenido como secuestrados y se escaparon. Era un grupo como de 35 personas. Este grupo de 35 personas caminaron por montañas, por selvas, caminaron por ríos para querer para llegar a la frontera. Pero en el medio, cuando llegaron al punto, cuando cansados, ajustados, ellos dormían en el monte, protegiéndose con lodo todo su cuerpo, por los zancudos, por todo lo que había alrededor. Pero cuando llegaron cerca de la frontera, estaban los militares, estaban los terroristas alrededor de ahí, que sí ellos cruzaban, y la única diferencia que había era como dice, una zarza, un lugar que tenía unas espinas grandísimas así. Y esperaron hasta la noche. Y apareció algo maravilloso, y apareció en esa noche, una noche tan oscura, tan extensa, que no podían ver absolutamente dónde caminaban ellos. Y en el transcurso de que ellos iban caminando, el Señor envió como dicen las luciérnagas, cientos y cientos de luciérnagas para que ellos pudieran caminar, para que ellos pudieran caminar hasta el otro lado, donde ellos tenían que ir al lugar salvo, donde tenían que estar todos, para que ellos pudieran, dice, tener libertad. Cuando ellos cruzaron, hubo una persona que estaba hablando de Cristo Jesús, una persona que estaba y tenía un folleto en la mano y le dijo: yo conozco a este hombre. Estaba refiriendo al Señor. Este hombre fue el que nos sacó a nosotros del desierto. Este hombre fue el que nos guió hasta la frontera. Él nos sacó de todo el desierto. ¿Cómo se llama? La dice de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor continúa haciendo milagros. El Señor continúa moviendo su mano y su misericordia a una persona que tal vez no lo conocían, una persona que también era cristiano, pero como dice, la misericordia de Dios era grande y tenía un propósito para estas personas. Y Él mismo se encargó de sacarlos afuera. No es maravilloso cuando nosotros creemos en Dios. No es maravilloso nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que hemos sido bendecidos, comprados a precio de sangre. ¿Cuánto más nuestro Dios puede hacer por cada uno de nosotros? Que nosotros lo conocemos, que nosotros le amamos y que nosotros le servimos. Y muchas veces nosotros
conociendo ese Dios tan poderoso, ese Dios sobrenatural, dudamos de su poder, dudamos de su capacidad y dudamos que Él puede hacer lo imposible. Porque nosotros podemos hacer lo posible, pero Él hace lo imposible. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan 6, del 1 hasta el 12. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado de Galilea, de Tiberia, y le seguían grandes multitudes porque veían señales que hacía Él a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido a él multitudes y dijo a Felipe: ¿de dónde compraré pan para comer? Para que coman estos, perdón. Pero esto, dice la palabra, esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simeón, Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuanto querían. Y aconteció que se hubieron saciado, y dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobró, desde lo que habían comido aquellos hombres. Entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente, este es un profeta que ha venido al mundo. Aleluya. Esta es palabra de Dios. ¿Quién de nosotros, como este milagro, estas personas vinieron buscando algo? ¿Quién de nosotros necesita un milagro? En la actualidad, ¿quién de nosotros toquemos el lugar donde nosotros necesitamos el milagro? Analicemos dónde lo queremos que Dios haga el milagro en nuestra vida, en nuestros familiares, en nuestra pareja, en nuestros hijos, o en alguien familiar que nosotros conozcamos, algún amigo. Alguien tiene la necesidad de una persona que se encuentra en un cáncer. Nosotros conocemos a un gran siervo de Dios que está luchando con esta enfermedad, pero una persona de fe, un hombre íntegro, un hombre que ama y un hombre que cada vez clama: Señor, yo sé que tú me sanarás. Señor, yo sé que tú me librarás. Padre, este cáncer no es para que me tumbe, este cáncer no es para muerte, sino para victoria. Es para honrarte, es para glorificarte y es para exaltar tu santo nombre, oh Padre maravilloso. Y más adelante Él va a glorificar y exaltar el nombre de Dios y va a testificar del poder de Dios y la misericordia, y que Dios aún continúa haciendo milagros y prodigios, y que con su mano no se ha cortado y su poder aún continúa moviéndose en medio de su pueblo. A todo aquel que cree, a todo aquel que le ama, a todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor y Salvador. Una persona, un familiar, una persona que está en cárcel, imaginemos una persona que están clamando, un hijo, un familiar, un sobrino, un marido que está en la cárcel, muchas veces injustamente, una persona que está ahí, que no quieren una persona que está a punto de deportarlo a otro país, una persona ilegal. Y están clamando por un milagro. Señor, abre la puerta. Señor, provee. Señor, haz lo necesario, Padre, pero yo creo en ti. Yo creo en el poder. Yo creo en los milagros. Yo creo, Señor, que para ti no hay nada imposible, oh Señor. Aleluya. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros descargamos nuestro corazón, cuando nosotros no corremos al vecino, a otra persona, a buscar dinero o a buscar abogados, porque el abogado de abogados es Cristo Jesús. Nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que correr a los atrios del Señor, correr a sus pies, correr a alabarle, correr a glorificarle, y aún entre medio de eso, gracias, Señor, porque tú me traerás mi familia, porque tú me traerás mi marido, porque tú me traerás mi hijo, porque tú me traerás mi primo, porque tú me traerás la persona que te estoy clamando. Un matrimonio que se encuentra en proceso de divorcio. Una persona de los dos están clamando, familiares están clamando, hijos están clamando: Señor, Padre, no permitas que este divorcio, Padre mío, no permitas, oh Señor, que esta familia se divorcie. No permitas, oh Señor, que este hogar se destruya. No permitas, oh Señor, que los hijos sean separados. Oh Señor, no permitas, oh Señor, Padre, que esta familia hermosa, que esto que tú has unido, como tu palabra dice, lo que tú unes, el hombre no lo separe.
Padre, no permitas que el diablo meta su cola, no permitas que el diablo destruya. Haz un milagro, Señor. Padre, restaura el corazón de ellos, que reconozcan que tengan un horror, que reconozcan que hay alguien que está cometiendo un error grande y que se sienten y que analicen y que el Señor pueda restaurar, pueda sanar, pueda liberar esas heridas y que ese matrimonio se salve. Eso solamente lo puede ser Dios. Eso solamente lo puede ser Dios a través de un milagro. Pero una persona que cree, una persona que clama, una persona que clama en ayuno y en oración, una persona que tiene confianza, una persona que tiene puesta la mirada en el Señor. El banco viene y dice, imagínese una persona, el banco viene por el carro, dice, porque no hay dinero para hacer los pagos. La situación que está, hay muchas personas que no tienen cómo pagar un carro porque no hay dinero. La situación que no hay lugares, que los trabajos los han cortado, han sacado muchas personas por esa enfermedad que está. Imaginemos si es el único vehículo que tienes, es el único para mover a su familia, el único carrito para poder ir a la tienda, para poder hacer las necesidades. ¿No creen que Dios puede hacer un milagro? ¿No creen que Dios puede proveer? ¿No creen que Dios puede liberar a esta persona si clama por su misericordia, suplica por perdón, suplica? Porque muchas veces estamos en esta situación porque hemos sido pésimos administradores. Y el Señor muchas veces tiene que jalar las orejas y enseñarlo. Pero si nosotros clamamos por un milagro, el Señor es fiel y justo. Dice la palabra de Dios para perdonarnos. Y muchas veces nos da, no muchas veces, siempre nos da más de lo que realmente nosotros merecemos. Vamos a ir ahorita a Mateo 21, 22. La necesidad es grande. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Qué es la palabra? Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibirás. Es fácil pedir. Pero cuando se trata de venir a postrarse delante de Dios, cuando se trata de venir a suplicar, cuando se trata de venir a rogar, cuando se trata de traer tu corazón delante de Dios, cuando se trata de quebrantarte delante de Dios, muchas veces no nos gusta. Muchas veces no nos gusta venir delante de la presencia. Somos orgullosos, somos soberbios. Pero el Señor dice, todo lo que pidas en oración. Qué bendición a aquel hombre, qué bendición a aquella mujer, que son mujeres guerreras, hombres guerreros de oración, hombres que claman, hombres que pasan en oración, hombres que pagan en entrega, hombres que pasan en la lectura del Señor. No se les hace difícil. En medio de la prueba, ellos corren y vienen a suplicar. Y vienen a decir, Señor, Padre, yo necesito esto de ti. Padre, yo necesito que tú proveas esto. Por favor, Padre, yo vengo directamente a ti. Yo no voy a ninguna parte. Mi confianza y mi fe está anclada en ti. Oh, mi Cristo de la gloria. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás clamando al Señor? Ahorita que tú te estás triste, angustiado, desesperado, solo, vacío, sin esperanza, postrado tal vez en una cama, sin alguien que te pueda ayudar. ¿Y qué es lo que nosotros, Señor, dice? Clama a mí. Y todo lo que tú pidas en oración. Pide, clama en oración, pero créele al Señor. No sea como esa persona, como dice que son el día de hoy, como las ondas del mar, que dudan. Si tú vas a clamar, si tú vas a creer a Dios, por favor, no dudes, porque si tú dudas es blasfemia contra Dios, porque estás diciendo, Dios no puede hacer esto, Dios es incapaz de poder proveerme lo que yo le estoy pidiendo. El Señor dice, es claro, clamen, pero clamen desesperadamente, clamen voz en cuello, porque la única esperanza, la única solución viene de Cristo Jesús. Porque muchas veces esperamos hasta el último momento, pero muchas veces Dios permite que llegamos hasta ese nivel de desesperación para volverlos a traer a redil, para volverlos a traer a guiarnos, a amarnos, a sanar nuestras heridas, a curar nuestras vendas cuando nos encontramos lastimados, heridos, temblando. Y ahí el Señor empieza a trabajar de nuevo con nosotros. ¿No es maravilloso, mi Señor? ¿No es maravilloso el Dios que nosotros tenemos, que le servimos y que le glorificamos? Ese es un Dios sobrenatural. Si no hay necesidad, no hay un milagro. Si no hay quien se postre de Dios. Y ahorita la necesidad. Por eso que muchas veces vienen pruebas, tentaciones, persecuciones, necesidades a nuestra vida. Porque tenemos que tener, si no tenemos algo para que clamar, si no tenemos muchas veces inspiración para venir a Dios, si todo lo tenemos a la mesa, todo lo tenemos en abundancia, tenemos comida, el refri lleno, carro lleno, dinero lo suficiente en el banco para vivir el tiempo necesario, un buen trabajo, hijos sanos, hijos en buenas escuelas, matrimonios sanos.
entonces no vamos a buscar a Dios. Pero cuando nos encontramos en necesidad, cuando necesitamos un milagro de Dios, ahí es que nos postramos. No deberíamos ser así, pero por naturaleza el ser humano es así, que solamente corremos a Dios, que solamente venimos al Señor cuando hay una necesidad, cuando hay algo que necesitamos y no lo podemos nosotros solucionar. Bendito sea Dios, porque tenemos un Dios de lo imposible. Pasaron la multitud, venía Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios es clara y nos dice que la multitud seguía a Jesucristo porque veía las señales y milagros. Muchas personas no venían a Jesucristo porque querían ser sanados, porque querían entregar su vida al Señor, porque querían una sanidad espiritual. No, ellos venían porque querían ser que el Señor los sanara, que el Señor les proveera, que el Señor los alimentara, que el Señor les hablara palabra, pero ninguno de estos realmente se convirtieron al Señor. Todos estos andaban buscando su propio beneficio. Todos estos andaban buscando la comodidad personal. En la actualidad, viene una persona que, hermanos, hay un pastor que cada vez que predica son miles de personas que sanan, o miles de personas que se cambian y se convierten al Señor. Buscando motivaciones, pero no hay una persona realmente que diga, yo quiero entregar mi vida al Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que el Señor me sane, yo quiero que el Señor restaure mi familia, yo quiero que el Señor sane mis hijos, yo quiero que el Señor sane la comunidad, yo quiero que el Señor sane los problemas alrededor de mi iglesia, yo quiero que el Señor sane mi mente, que sane mi corazón, que sane mi alma, que sane mis pecados. Y muchos solamente vienen buscando. La Biblia está llena. La Biblia está llena de ejemplos cuando nuestro Jesucristo que venían a él una vez que eran sanos, ¿qué es lo que hacían? Darle la vuelta. Ok, gracias. Muchas personas vienen a la iglesia buscando milagros. Muchas personas vienen a la iglesia buscando. Pero cuando el Señor, porque no es el hombre, cuando Dios hace el milagro, estas personas ni gracia le dan. Se van, nunca más saben de ellos. Esto es lo que pasaba, pero aún así, aunque Jesucristo sabía que estas personas venían, aunque nuestro Señor Jesucristo sabía que estas personas venían solamente porque él podía hacer milagros, que él podía sanar, que él podía echar fuera demonios, que él podía levantar, como dice, a los cojos, levantar al paralítico, darle vista a los ciegos, darle, como dice, a los sordos, darle, como dice, que los sordos volvieran a escuchar, a los mudos hablar. Eso es extraordinariamente maravilloso. Pero Jesucristo no buscaba solamente eso. Él quería que el pueblo entendiera. Él quería que el pueblo entendiera que él había venido con un propósito. Y el propósito era alimentarlos, pero alimentarlos espiritualmente. Que ellos se entendieran para que ellos dieran su vida y que ellos estuvieran con él el día que nos fueran llamados al reino de los cielos. Pero muchas veces solo buscamos lo carnal, lo material. La sanidad externa, pero no la sanidad interna. Y eso es el milagro. Y muchas veces la misericordia de Dios nos sana. Ok, dices, hijos, lo que tú quieres, sanidad externa, toma. Pero no te quejes después. Todos tenían hambre. Después de tanto tiempo, sabemos que después de que la multitud venían al monte, pasaron horas. Sabemos que el Señor Jesucristo cuando predicaba horas, enseñaba, instruía. Después de que todo esto, después de que estaban en medio, tenían como 3 días. Dicen, el Juan no lo explica, pero en Marcos, en Mateo explica que tenían 3 días de estar con él cuando él estaba enseñando y predicando el evangelio de Cristo Jesús. Él le dijo, Señor Dios, tengo compasión de ellos, porque ya son 3 días que han estado conmigo y no tienen que comer. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Pero en este caso, en el libro de Juan, dice, le preguntó a Felipe, ¿cómo le daremos comida? ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Felipe le dijo, 200 denarios no serían suficientes para darle comer a esta multitud. Un denario era un salario diario para cada persona. Estamos hablando de 200, estamos hablando casi alrededor de como 8 meses. 8 meses de pago. Está hablando de 8 meses de pago. No es suficiente para esta multitud que estaba haciendo. Jesucristo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Probando a Felipe. A Felipe le dice, ok, Felipe, tú has visto anteriormente lo que yo he hecho, milagros, prodigios. Yo he levantado, he sanado paralíticos, he levantado leprosos. Y tú me dices, 200 denarios, no sé por qué 200 denarios no es suficiente para darle de comer. Cuando el Señor muchas veces nos va a poner en prueba, el Señor muchas veces nos va a poner en situaciones, pero es para que nosotros conozcamos, es para que nosotros crezcamos más espiritualmente. Más adelante dice la palabra de Dios, Andrés, que Dios lo bendiga. Había un joven. Este joven tenía más fe que los 12 apóstoles que estaban aquí, porque a pesar de que estaba el joven, dijo, yo tengo 5 panes y 2 pescados. Pero ¿cuál es la respuesta? Dijo Andrés, ¿qué son 5 panes
perdón, que son 5 panes y 2 pescados para esta inmensa multitud. ¿Qué son 2 panes para esta inmensa multitud? El Señor, dice la palabra, Dios te oró y hizo el milagro extraordinario. Le dio de comer a cada uno de ellos. Dice que los puso en 50 en 50, los pusieron en donde había mucha grama. Y el Señor oró, levantó los ojos al cielo, el milagro divino. Y lo puso a los discípulos. Y los discípulos empezaron a partir el pan. Eso es fe. Cuando nosotros ponemos algo pequeño en las manos de Dios, el Señor lo hace extraordinario. Cuando nosotros venimos a Él. La multitud sigue a Cristo en el monte, pasando las horas, y todos tenían hambre. No hay comida. Solamente poco dinero, solamente poco dinero. Cristo utiliza, esto es maravilloso, Cristo utiliza lo poquito para hacer un milagro grande. Preparó cuando la madre le entregó a este joven, o sea, hijo, mi amor, toma esta comida, papito lindo. Tú vas a un evento inmenso, tú vas a un evento grandísimo. Yo no creo, las madres siempre pensando en nuestros hijos. Tal vez pudieron en extra lonche, como dicen, un extra almuerzo, porque todavía él, después de los días que tenía, él todavía tenía su comidita. Que Dios bendiga a esa hermosa madre, y como todas las madres que siempre están pensando en sus hijos. Sin nada de comer, 5,000 personas completamente sin nada de comer. Cristo honra a aquellos que tienen preparación, a aquellas personas que se preparan con tiempo, a aquellas personas que analizan con tiempo, a aquellas personas que piensan qué es lo que voy a hacer o qué es lo que va a pasar. El joven dice que llevaba de los 5 panes y los 2 pececillos. La madre, dice amorosa, preparó la comida pensando que en el vientre de su hijo. Cristo honra a aquellos que tienen un corazón para compartir. Cristo honra a aquella persona que siempre da, que siempre piensa en el familiar, en el amigo, en el vecino, cuando tiene con lo poco para compartir. Eso es bendición para toda persona que tiene un corazón davidoso. Porque este joven compartió de lo poquito que tenía, que Jesucristo es un milagro extraordinario. Eso es maravilloso. El muchacho es un héroe. El muchacho fue un héroe al compartir con Cristo. Ahí está el secreto y el éxito. Al entregar nuestro poquito a Cristo, al entregar lo que tú tienes en oración, Señor, yo no puedo. Los médicos no pueden, Padre, pero yo pongo esto en tus manos. Eso es lo único que yo puedo hacer. Yo puedo hacer lo posible, pero tú puedes hacer lo imposible, Señor. Padre, tengo un familiar postrado, tengo un familiar en la cama, tengo un hijo que está en la cárcel, tengo un hijo que ahorita se encuentra en grandes dificultades, Señor. Tengo un hijo que se encuentra conectado con una manguera. Tengo un hijo, Señor, que está teniendo cáncer. Tengo un hijo, Señor, un familiar que se encuentra en esta situación. Padre, vengo a ti. Lo único que puedo yo orar, lo único que yo puedo clamar, Padre, el resto es tuyo. Conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, hazlo, Señor. Te suplico, te ruego, te imploro. Porque a Dios no le podemos exigir, pero podemos rogarle y podemos implorarle. Y al Señor le gusta que su pueblo clame y ponga a Él en primer lugar. Nuestro poquito a Cristo, Él siempre produce algo extraordinario. Los milagros suceden para aquellos que tienen expectativa o esperanza o fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el milagro que estás pidiendo? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu expectativa a la que tienes al Señor? ¿Qué es lo que estás diciendo, Señor? ¿Por qué estás clamando? ¿Por qué estás pidiendo misericordia? ¿O qué es lo que le estás diciendo, Señor? Dame, provee, Señor, mueve tu misericordia, mueve tu mano. Pero tenemos que tener esperanza y expectativa. Tenemos que poner toda nuestra fe, toda nuestra expectativa en el Señor Jesucristo. Seguían grandes multitudes porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Si tienes fe, dice la palabra, si tienes fe como un granito de mostaza, puedes recibir el milagro que estás pidiendo. Realmente tú tienes fe. Realmente, dice la palabra de Dios, el Señor nos conoce tanto. Dice que si tuvieras fe, tan solo como un granito de mostaza, esa enfermedad, ese problema, esa situación, ese problema económico, ese trabajo, lo que está pasando alrededor, se va en el nombre de Cristo Jesús. Pero si realmente tú crees en el poder y en los milagros de Dios. Los milagros suceden, dice, cuando oramos. No podemos recibir, como dijo Mateo 21:22, que si nosotros oramos pidiendo como que ya has hecho, pero pidiendo con una sinceridad, con una fe extraordinaria y no dudando, sino que poniendo todo en las manos de Dios, ahí es cuando el Señor se agrada. Ahí es cuando el Señor provee. Ahí es cuando el Señor bendice a los que realmente confían en Él. Cristo tomó lo poquito en sus manos
y dio gracias al Padre Dios. Y luego comienza el milagro de multiplicar. No solamente hubo esa comida, sino que sobró 12 cestas de pan. Cuando tú clamas, cuando tú pides misericordia a Dios, cuando tú vienes a Dios, no solamente te da lo que te da en abundancia. Cuando tú clamas por libertad, cuando tú clamas por sanidad, no solamente sana a esta persona, sino que sana a los familiares, sana a los parientes, sana a todas las personas que están ahí, porque Dios bendice a todos los que están ahí por una persona que clama, por una persona que cree. Hoy, yo te pregunto, tú estás clamando por un milagro, tú estás creyendo a Dios por algo, tú estás teniendo una prueba, teniendo una batalla, teniendo una dificultad. Estás pidiendo una bendición por algo, estás queriendo decirle, Señor, yo necesito esto. Haz un milagro, Señor. ¿Eres una de las personas que estás clamando o eres una de las personas que corren a lugares equivocados? ¿Eres una de las personas que corre al abogado? ¿Eres una de las personas que corre a tu amigo, al vecino, al médico, a un familiar? ¿O eres de las personas de fe, las personas de guerreros en la presencia de Dios? Eres como cuando venía Jacob y sus familiares, para cuando el Señor le dijo, ya es tiempo que tú regreses a tu casa y a tu parentela. Cuando él venía, le dijeron la noticia, tu hermano viene con 400 hombres armados hasta los dientes. Y él dijo, Señor, y empezó a clamar, Señor, ten misericordia de mí, Señor, haz un milagro, Señor, Padre, porque este hombre viene contra mí. Me prometiste, Señor, que mi descendencia, oh Señor, Padre, tú harías grandes naciones, oh Señor, pero aquí, este hombre viene aquí con espadas y machetes. Tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mis siervos. Él tenía miedo, él tenía temor. Recuerden que le había robado la primogenitura a su hermano Saúl. Dice la palabra de Dios que Saúl venía él y 400 hombres atrás. Pero cuando él oró, cuando él clamó por el milagro, el Señor cambió el corazón de Isaú. Y Saúl le dijo, Saúl vino, cuando lo vino, lo abrazó y lo besó. Eso es lo que Dios hace cuando hay un pueblo que cree así. Eso es lo que Dios hace. Une, transforma, edifica. ¿Por qué estás orando el día de hoy? ¿Cuál es el milagro de Dios? Por tus hijos. ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema que solamente tú lo sabes? Híncate, póstrate delante de la presencia de Dios. Clama al Señor. Pero clama, como dice la palabra, creyendo como que vas a recibir ese milagro. Creyendo como que Dios te escucha. Como dice la palabra, gracias Señor, porque tú todo el tiempo me escuchas. Gracias Señor, porque antes de que diga la palabra tú ya la sabías. Pero a Dios le gusta que tú y yo vengamos a Él. Lo honremos. Lo glorifiquemos. Y pongamos nuestra confianza en Él para que Él pueda honrar a nuestros familiares y a nuestra vida. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Les amo en el Señor. Hermanos, por favor, continúen orando, continúen confiando. El Señor continúa haciendo grandes milagros a todo aquel que cree, a todo aquel que clama y a todo aquel que se unía delante de la poderosa mano de Dios. Amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga.